En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Hola, soy Gaspar y esto es Cítara, escuela dedicada a la música especulativa. En otros vídeos hemos visto ciertos mecanismos por los cuales la metafísica que se asocia al número es vinculante con la música. La belleza que reside en conceptos como la matriz de las 7 y 12 notas, los 22 Shruti de India, o la idea de escala misma, nos ha movido hacia un terreno que sin ser nuevo tampoco existe en los libros de música hoy día. La música es una maravilla que conecta el corazón intelecto del hombre con las realidades arquetípicas. Y con ello otorga comprensión de lo que somos, microcosmos, y de lo que nos rodea, macrocosmos. Compartid por cierto estos vídeos con quienes creáis, porque poco a poco las semillas adecuadas irán germinando en terreno fértil. Para este propósito, en este vídeo os voy a hablar de Robert Fleet. El que conoce el canal sabe que no me entretendré en una biografía. Esta está al alcance de todos. Diré, para la importancia, sea la que sea, de lo que voy a contar a continuación, que sus obras son del siglo XVII, que era médico y también místico, seguidor de Paracelso, que fue un gran médico y alquimista alemán. La mente de Fleet era brillante y su comprensión de la ciencia hermética le llevó a componer sus tratados sobre el cosmos, donde explora las relaciones macro-microcosmos y cuenta, entre otras cosas, las características que de la música se derivan para estas. La parte dedicada a esto último y que vamos a analizar en varios vídeos acerca del macrocosmos es, en primer lugar, del Utriske Cosmi, Historia de los dos mundos, y en concreto el volumen 1, libros primeros, donde desembocaremos en el tercero, que es de música mundana. Y en un vídeo posterior, o quizá un apunte de dossier en un posterior curso, el templo musical, que está contenido en De Natura et Simia, el arte de imitar la naturaleza. En primer lugar, Fleet distingue entre materia y forma. La materia es lo físico, que equivale, y presten atención a esto, a la oscuridad. Por otro lado está la forma, que es lo sutil, lo espiritual, y por tanto, por analogía, la luz. Veremos cómo luz y oscuridad son en Fleet conceptos vitales, y cómo interactúan entre ellos será la clave de bóveda en todo el meollo. Y es que a partir de aquí Fleet quiere relacionar ambos conceptos. Para ello se vale de la pirámide. La forma de la pirámide es ancha en la base y gradual hacia el vértice, con lo cual permite una extrapolación de cómo progresa la luz y la oscuridad a partir de la primitiva idea del sol radiante o luz divina. Como resultado de lo que vamos a ver, Fleet construirá en su imaginarium el monocordio divino que, afinado por la mano del Altísimo, compondría la armonía de los mundos. Todas las cosas se componen de 4 partes o 4 grados. Así, la base de la pirámide de la materia representa la Tierra, pues contiene 4 partes de 4 de materia. Todo en la Tierra es frialdad, densidad y pesadez, porque la pirámide luminosa no penetra en ella. Conforme ascendemos, pasamos a 3 partes de 4 de materia, en el llamado cielo de los elementos, 2 de 4 en el cielo etéreo y 1 de 4 en el empíreo. En ellos sí penetran sucesivamente proporciones crecientes de luz, respectivamente 1, 2 y 3 provenientes de la pirámide formal. Las proporciones intervalo musicales que vemos entre los 4 niveles de la pirámide son de cuarta, de quinta y de octava, igual que en la tetractis pitagórica. Vemos, por ejemplo, que entre el cielo de los elementos y la Tierra hay una proporción sesquitercia, y que entre el cielo etéreo o intermedio y el cielo de los elementos la hay sesquialtera. En el texto de Fleet, por cierto, se habla de términos en la etimología clásica, citando proporciones en latín, así que podéis fijaros en la tabla, y en griego, podéis fijaros en la tabla al margen para comprender estos nombres. Por encima de la pirámide de la materia está la luz pura. Esta luz increada constituye la base de la pirámide formal y contendrá 4 partes de 4 de luz. El cielo empíreo contendrá 3 de 4 de luz y así sucesivamente. Pero os habrá surgido la pregunta de qué hay en esos cielos, qué representan. La Tierra es nuestra Tierra, el cielo primero refiere a la atmósfera, el segundo a los astros hasta el Sol, el tercero desde el Sol hasta el final, Saturno, estrellas fijas, y el nivel de la luz pura es donde se dan las potencias angélicas, todo lo divino en general, lo arquetípico elevado versus lo arquetípico en descenso de los niveles del cielo. Recuerda esto a la jerarquía de las musas. Ambas pirámides encajan, como se ve, dejando 3 regiones que son los 3 cielos del macrocosmos como intermedias entre el cielo o luz pura y la tierra u oscuridad pura.
En estas regiones es donde se da la dinámica de los principios de correspondencia herméticos, esto es, de donde nace el axioma clásico de Hermes: lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo, para consumar el milagro de una sola cosa. Estas son las 3 regiones del macrocosmos, donde el místico vive para comprender cielo y tierra. A propósito de acercar todo esto con mayor profusión, pronto dará comienzo, Dios mediante, el curso de Cítara, que consistirá en una serie de dosieres mensuales con feedback a través de canal privado. Empezaremos desde cero el conocimiento especulativo musical, Pitágoras, las armónicas de Ptolomeo, etc. Mi objetivo es compartir conocimientos que he ido adquiriendo en el estudio ininterrumpido de la materia en los 10 años posteriores al término de mis estudios superiores de conservatorio y mi graduación como ingeniero superior. Esta materia, la música especulativa, une perfectamente ciencia y espíritu. Los datos de este curso están al final del vídeo y en la descripción. Seguimos con las pirámides en detalle. Fuego, aire, agua y tierra. Huelga decir dónde acaba adjudicada esta última, pero los 3 restantes, fuego, aire y agua, son precisamente el cielo de los elementos, o lo que llamamos atmósfera. La pirámide material en profundidad nos da que la proporción sesquitercia material entre las 4 y 3 partes de materia entre la tierra y el cielo de los elementos produce la consonancia diatesarón material. Como el intervalo, el diatesarón, es la cuarta justa, y estas son 2 tonos y un semitono, Flet toma este diatesarón material y lo divide en 3 intervalos. Para quien se haya perdido, la cuarta justa es un tono y un semitono. 3 intervalos. Estos 3 intervalos se elevan en cadena desde la tierra, un tono para el agua, un tono para el aire y un semitono para el fuego, que es el más sutil. Hace lo mismo con el diapente material, que involucra el cielo etéreo. La quinta justa es el intervalo, obteniendo por lo tanto 3 tonos y un semitono. El primero para la esfera de la Luna, el segundo para la esfera de Mercurio, la tercera la esfera de Venus y el semitono último la esfera inferior, el Sol. Es decir, el Sol lo divide en 2 semitonos y al inferior le corresponde la esfera inferior del Sol. Será interesante extrapolar esto a lugares de la cuerda instrumental cuando hablemos del monocordio. Si sumamos la quinta y la cuarta que tenemos, obtenemos el diapasón material, o la octava material, y sería la primera octava. ¿De qué? Del monocordio. Respecto a la pirámide formal, de la proporción sesquialtera obtenemos el diapente formal, compuesto por 4 intervalos, es decir, la quinta justa, 4 intervalos, los cuales se reparten el resto de las esferas planetarias, como se ve en la figura. Primer semitono, la mitad superior del Sol. Luego el siguiente tono, la esfera de Marte, siguiente la esfera de Júpiter y siguiente la esfera de Saturno. En el diatesarón formal, que es la relación del cielo empíreo y la luz increada, subyacen las jerarquías divinas. El primer tono contiene los ángeles, arcángeles y virtudes, el segundo las potestades, principados y dominaciones, y el último semitono los tronos, querubines y serafines. Si sumamos los 2 anteriores, quinta y cuarta, de nuevo obtenemos una octava, en este caso el diapasón formal, la segunda octava del monocordio divino. Vemos cómo se abarca toda la graduación arquetípica del macrocosmos desde lo inmediato, los elementos, hasta las postrimetrías de la divinidad, los serafines. Las 2 octavas unidas abarcan todo lo creado, inclusive los 3 cielos del macrocosmos donde opera el alma. Todo ello conforma el monocordio divino del que hablamos y hablaremos en lo próximo. Una sola cuerda afinada por la divinidad y cuya base está en la tierra misma. Este vídeo ha sido de carácter técnico y nos deja una muy interesante reflexión sobre la luz que paso a compartir. Porque trátese sobre la luz, y empiece por aquí. La luz, en su cantidad, que no su cualidad, tiene vibración y amplitud al igual que la tiene el sonido. Que de ello Flet derive unas proporciones y las ponga en el ámbito musical no hace sino hablar de cómo el lenguaje numérico musical es universal a través de la idea de onda o eón y por tanto la cualidad de la luz. Así se cuadra el círculo. Esto, sin lugar a dudas, abre un camino sinestésico por un lado y por otro lado simbólico iniciático en torno a la luz y su jerarquía. Y esto mismo de las proporciones y su vínculo con la música nos lleva a esas proporciones como arquetipos y al juego yuxtapuesto de luz y oscuridad a través de las relaciones interválicas de la armonía. Y de cómo ambas luz y materia separadas quedan unidas en esos 3 cielos del macrocosmos cuyo centro es la luz del Sol radiante a los astros, igual que desde el centro del ser humano el corazón
irradia la sangre a todos los rincones del cuerpo microcósmico. Recordad que Fled trata del macrocosmos y del microcosmos. Continuaremos en el siguiente vídeo. Recordaos que estáis a un solo correo de distancia de comenzar un interesante viaje con una base sólida, alejada de esoterismos vagos y de cientificismos descartianos, en línea con la mejor forma en la que soy capaz de transmitir el pensamiento especulativo, que viene desde antiguo bien documentado. Estará constituido por dosieres preparados, como digo, con intención de instruir sobre música especulativa de su base pitagórica. Fecha y precios está en la descripción. Esto es único, aprovéchalo. Y no me despido sin la sentencia de siempre. Todo esto es la puerta a la perdición para el ambicioso conocimiento y la punta al iceberg para el puro de corazón. No os queméis como Ícaro. Saludos órficos.